Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más del canal y hoy comentaremos cómo hacer mi primera dominada. El otro día estuvimos hablando acerca de cómo progresar en dominadas en función de nuestro nivel, desde bien principiantes, intermedios, avanzados, etc. Y os dije que comentaría de manera algo más extensa pues cómo realizar la primera dominada, que creo que es en el punto en el que os encontráis la mayoría. Y bien, como comenté, en el caso de que fuésemos principiantes y no fuésemos capaces de hacer una única repetición en dominada, empezaríamos siempre, aparte del trabajo auxiliar, que eso también os lo voy a ir explicando, es decir, jalones al pecho, remos, todo lo que sea fortalecer la parte de la espalda y los bíceps, lo que haríamos para mejorar ese movimiento, aparte de hacerlo como tal, sería de esa manera asistida, ¿no? Lo que os dije, con las máquinas guiadas o con las gomas, que eso también nos ayudará a facilitar el movimiento. Bien, para llegar a este punto, que eso es una cosa que ya estuvimos comentando el otro día, de cómo estructurar las series, que siempre me gustaría que fuesen en torno a 3 series efectivas o 4, en función de cómo haya salido ese día el trabajo, pero lo que no os comenté y no hice hincapié es en qué ejercicios accesorios van a ser interesantes de cara a mejorar esta dominada. Bien, si nosotros hemos empezado, vamos a decir, con el programa de dominadas, el trabajo de tirón, el trabajo de espalda, no me importa, y tenemos pensado realizar unos 3 ejercicios, por ejemplo, de espalda, uno de ellos va a ser la propia dominada, ya sea en la máquina o con la goma asistida. Bien, de este primer ejercicio, lo que haríamos serían esas 3-4 series efectivas, ¿vale? Entonces, haríamos 3-4 series. Como comentamos en el vídeo anterior, no me quiero parar aquí mucho porque quiero explicar el resto. Una vez terminemos con ese trabajo, que es el trabajo principal, pasaremos a los accesorios, a los auxiliares, a lo que también nos va a ayudar a fortalecer nuestro cuerpo de cara a transmitir la fuerza a la dominada. El segundo ejercicio podría ser un movimiento bastante similar. En este caso sería una tracción vertical. Tenemos varias opciones. O bien trabajar de manera concreta con ese movimiento de tracción vertical en una máquina, como puede ser el jalón al pecho, como puede ser una pull down, o si no, tenemos otra opción que yo también recomiendo bastante, que es empezar a encontrarnos más hábiles con nuestro propio peso corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una primera opción, que sería la tracción vertical, en la que tendríamos pues todo lo que son jalones o pull down o como queráis llamarlo, pero bueno, ya sabéis, ese gesto de hacer la fuerza desde arriba hacia abajo. Y la otra opción sería trabajar con nuestro propio peso corporal, ¿vale? Lo voy a poner aquí, body weight, que sería realizar remos invertidos. Bien, este trabajo de remos invertidos voy a ver si soy capaz de poder colocarlo en un vídeo aquí, superpuesto mientras lo explico. Sería lo siguiente, tendríamos la opción de poder realizarlo en un rack, en una jaula, con una barra únicamente, y lo que tenemos que hacer, porque es que no quiero hacer el dibujo, casi prefiero colocar el vídeo, tendríamos que tumbarnos de manera, sí, de cúbito supino, boca arriba, estiraríamos los brazos y desde ahí lo que tendríamos que buscar sería llevar el pecho hacia la barra. La barra se va a colocar aproximadamente a una altura, claro, estamos empezando. Entonces, a una altura media que podría ser por encima de la cintura. Vale, luego, en función de cómo vayamos realizando el ejercicio, pues tendremos que estar o bien un poquito más verticales o un poquito más horizontales. Pero nuestro objetivo sería poder realizar el movimiento de dominada, en vez de manera vertical, ligeramente inclinado, que sería a una angulación de unos 45 grados, pero cada vez habría que buscar más la horizontalidad. En cuanto más horizontales nos coloquemos en el ejercicio, intentaré colocar aquí el vídeo, como os digo,
más costará y más trabajaremos tanto la zona dorsal como la zona también de los bíceps. Al fin y al cabo son los músculos que están involucrados en ese movimiento. Entonces, a modo de segundo ejercicio, yo recomendaría ese. ¿Qué pasa aquí? Que si, por ejemplo, vemos que nos cuesta mucho de manera horizontal, yo lo que haría sería, si esto es la cabeza y esto es el cuerpo, no vamos a criticar los dibujos, porque si no, mal vamos por ahí. Si esto es la cabeza y esto es el cuerpo, nosotros, esta sería la parte más complicada, que sería totalmente horizontales. Entonces, lo que hacemos es buscar cada vez una mayor horizontalidad, en el caso de que no podamos hacer ese gesto bien. Entonces, podemos hacer una primera serie aquí de máximas repeticiones, ¿vale? Que serían máximas repeticiones. Quizás saquemos entre 4 y 5 con esta posición. Después, en la segunda serie, podríamos realizar el mismo número de repeticiones, pero con una inclinación mayor, otras 4 o 5. Y luego en la tercera serie, pues un poquito más arriba para poder alcanzar un número mayor de 5, que podrían ser entre 6 y 8, con una mayor facilidad. En cuanto más verticales estemos, más fácil será la tracción. Entonces, este podría ser una buena estructura para el segundo ejercicio, para el primer ejercicio auxiliar. Y luego, en el tercer ejercicio, ya sea último o ya sea el penúltimo, yo lo que recomendaría sería que nos centráramos tanto en el trabajo dorsal como incluso en la parte de los bíceps. Yo de primeras no soy muy partidario de realizar un trabajo excesivo de bíceps, porque ya os daréis cuenta que con el trabajo de remo pesado, de jalones, de cualquier tipo de tirón, el bíceps va a trabajar bastante. No quiere decir esto que cuando hagáis los jalones o hagáis los remos tengáis que notar el bíceps antes que el dorsal, pero es que sí o sí se va a ver involucrado, es que es lo que hay, ¿vale? Entonces, de tercer ejercicio, yo sí que recomendaría, pues en este caso, podríamos recomendar, libre igual, no, algún remo bajo o algún remo Dorian, por ejemplo, que sería esta máquina en la que estamos sentados, incluso de pie, sujetamos el agarre de manera neutra y desde ahí nos centramos en llevar el codo bien pegadito hacia el dorsal. Ese trabajo va bastante bien para la parte dorsal. Otra opción, si no hemos notado en exceso la parte alta de la espalda, porque en las dominadas también va a trabajar bastante, podríamos hacer trabajo en barra T. Entonces voy a poner el Dorian de primero para más la parte dorsal y luego un remo en barra T para trabajar más la parte superior de la espalda, siempre y cuando sujetemos de manera horizontal y llevemos los codos ligeramente separados del cuerpo. Pensar que cuando trabajamos el dorsal habría que centrarse en que los codos vayan más pegaditos al cuerpo, por eso se suele hacer mucho en posición neutra, las manos hablo, posición neutra y supina, y el remo T se suele trabajar más en posición prona y lo que intentamos es que vaya más el trabajo a la parte superior de la espalda y por ello separamos los codos ligeramente del cuerpo. Esa sería la explicación, pero bueno, que esto ya sería el tercer ejercicio, etc. Y luego el cuarto, a modo ya para poder terminar, pues podríamos realizar algún ejercicio de bíceps. Por norma general, tampoco habría que complicarse en exceso. Lo podemos hacer tanto libre, con cualquier barra recta. Mira, por ejemplo, esto es algo que siempre se ha comentado, que la barra Z es mejor para los bíceps, etcétera. La barra Z lo bueno que tiene es que en el caso de que suframos de las muñecas nos va a poder ayudar bien a ese trabajo. Pero por norma general, pensar que todo lo que sea utilizar barra recta nos va a incidir más en los bíceps. En cuanto más tendáis a supinar la mano, ¿vale?, más involucráis la parte de los bíceps. Entonces, es más interesante el trabajo con barra recta que con barra Z. Otra cosa es que tengáis las muñecas un poquito más jodidas y no os quede más remedio. Pero bueno, ante eso habrá que ponerle remedio, fortalecer las muñecas, que si queréis más adelante hago algún vídeo. Y eso, pero mucho más interesante el trabajo con barra recta. Esa sería la estructura. Luego, más cositas, porque no quiero dejarlo tampoco aquí. Esto es una idea, ¿eh? O sea,
coger aquí lo que veáis oportuno, lo que se pueda asemejar a lo que estáis haciendo actualmente y probarlo, darle una vuelta. Porque luego a la hora de progresar, etcétera, pues ya como hemos comentado también en los vídeos anteriores, pues cómo tenemos que realizarlo, etcétera, etcétera. Sería que, por ejemplo, si vamos a hacer en la dominada, en cualquier sitio, y no tenemos este tipo de material, no tenemos ni máquina asistida, no tenemos ni goma, tenemos opción de facilitarlo también de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí, que sería, o bien, mediante un ligero impulso, nosotros nos subimos a una caja si la puedo dibujar. Nos subiríamos a una caja y daríamos un pequeño impulso para poder superar la altura de la barra. Recordar que para que una dominada sea correcta, etcétera, etcétera, por lo menos que supere la barbilla. Después, más opciones. También hay que saber, porque esto es una pregunta que seguramente pues, aparezca en comentarios, es ¿qué es mejor? Que no es que sea mejor, es diferente. Si hago la dominada en posición supina, en neutro o en prono. La dominada prona, que sería con las palmas mirando al frente, sería la más complicada, ¿vale? La que todos queremos hacer, la dominada prona. Pero hay una especie de ratio, por explicarlo de alguna manera, que por ejemplo, nosotros puede que no seamos capaces de hacer una dominada prona, pero sí podamos hacer una dominada en posición supina o neutra. Porque cuando estamos empezando, luego ya cuando entrenamos, etcétera, salvo especializaciones ya específicas, que podamos tirar lo mismo en posición supina, por lo general siempre vamos a tirar más en posición prona, si nos hemos especializado, ¿eh? Si solo hacemos dominadas así al principio, pues solamente en supinas estáis mucho más cómodos, ¿vale? Pero a medida que vayáis trabajando, para quitaros ese estancamiento habrá que pasar a las pronas, lastre, etcétera. Entonces yo, para que os hagáis una idea, bajo mi punto de vista, sería, si nosotros somos capaces, de manera supina, de realizar 3 repeticiones, ya podríamos realizar una prona. Ese es el ratio aproximado. Quien dice supino dice también neutro, porque al principio somos muy parecidos a nivel de fuerza en supino y en neutro. En prono ya cambia la película. Entonces, aproximadamente sería 3:1 el ratio. Quiere decir que si nosotros empezamos con una caja, vamos subiendo con un pequeño impulso, saltamos, tal, aguanto la bajada, todas estas cosas que yo creo que lo habréis visto y os sonarán. Y ya llega un momento en el que somos capaces de realizar 3 dominadas supinas, ya podríamos probarnos en el siguiente entrenamiento una dominada prona. Y una vez lleguemos a esa dominada prona, es la misma jugada. Pasamos a las máquinas o a las gomas, hacemos ese trabajo de 3-4 series que está en el anterior vídeo, ¿vale? Igual os dejo el enlace, si sé hacerlo también, y si no lo veis. Y luego ya, misma jugada. Seguimos trabajando los músculos implicados, seguimos trabajando el propio movimiento, mismo patrón, o si no, empiezo a aprender a entrenar con mi propio cuerpo, que eso también es clave, porque las dominadas no es que estéis en una máquina guiada, tenéis que controlar vuestro propio cuerpo y parece que no, pero eso también hay que practicarlo. Y luego ya, pues, un trabajo más específico y lo último, la parte de los bíceps, lo que os he dicho. Bueno, bíceps, pone, más o menos. Así que este sería lo que os quería explicar respecto a llegar a nuestra primera dominada. Yo es como lo haría, ¿eh? Luego, lo que os he dicho aquí de los remos y tal, esto os lo pondré en el vídeo, sí que se pueden sacar algún fragmento más, de alguna idea más, pero a grandes rasgos esto sería cómo tendríamos que afrontar la parte del entrenamiento. ¿Hacemos esa parte de tirón? Pues tenemos esta serie de 3-4 ejercicios y listo. Que no tenemos material, que estamos en un box, pero en el box hay material. Bueno, que por lo que sea, estamos en un sitio, o sea, un parque y no tenemos nada. Pues tenemos para subirnos en un lado, hacer las dominadas supinas, o damos un impulso grande, damos un salto, nos quedamos con la barbilla por encima de la barra, contamos hasta 10 segundos y bajamos despacito, que serían series negativas, que también lo expliqué en el otro vídeo. Este tipo de cosas que por lo menos nos vaya sonando. Entonces, si tenéis cualquier duda, la dejáis en comentarios y la resolvemos, porque al final, pues igual doy por hecho muchas cosas que
no se debería o no he caído en esto, porque también, pues bueno, justo ahora vengo a entrenar. Igual me veis las manos así un poco con magnesio, de hecho estaba haciendo dominadas y se me puede escapar ahora cualquier cosa. Pero quiero que me comentéis, si os ha gustado, pues dejar vuestro like y sobre todo que sí, que me digáis si os ha parecido bien, que si lo vais a poner a prueba. Y luego respecto a las progresiones, yo creo que tenéis mejor el vídeo anterior. Así que, lo dicho, nos seguiremos viendo por el canal. Como siempre os digo, no os despistéis.